Gracias por la oportunidad que nos das de llegar hasta tu trono de gloria. ¿Están contentos, hermanos? Amén, amén, el Señor. De veras los que vean el culto, los que como estuvo la alabanza y la adoración. El Señor estuvo hablando, el Señor estuvo manifestándose. Y siempre que hay un corazón dispuesto, ellos se hacen. ¿Verdad? Amén. Pues vamos a orar para recibir la palabra de Dios, lo que Dios me puso que compartiera en esta tarde, en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí en nuestro lugar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este local, por estas puertas que nos abren amablemente mi hermana Lupita y Eloísa, Señor. Gracias, te damos, provee, Señor, cualquier necesidad que ellas tengan, Señor. Llena su alacena, Padre, que no tengan ninguna necesidad y que todas sus necesidades, toda su ansiedad sea echada sobre ti, porque tú tienes cuidado sobre ellas, Padre. Gracias te damos, Señor, y pedimos que abras nuestros oídos para estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, a lo que tú me hablaste, Señor. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Amén. Pero hay un proceso en esa libertad que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Y vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Nos dice, al menos el Señor me habló a mí en esta palabra, y quiero compartírselas a ustedes. ¿Se acuerdan que en el grupo pusimos un método para estudiar la Biblia, el método inductivo? Es muy bueno que lo practiquen. Consiste en observar el pasaje, consiste en interpretar el pasaje y luego aplicarlo a mi vida. ¿Qué me quiere decir Dios a mí con esta situación? Entonces yo voy a aplicar ese método, que es una forma de interpretar el pasaje bíblico. Hay más herramientas, más formas, pero es una forma muy sencilla que quiero que tú te vayas familiarizando con esa manera de interpretar cada que leas un pasaje, porque a veces decimos, ay, qué bonito llegó este mensaje, lo voy a reenviar, y lo reenvías. Pero ¿qué te está hablando Dios a ti? Cuando Dios te habla algo a ti, compártelo para nosotros. Entonces en este caso a mí me habló sobre esto de Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Yo creo que ese versículo muchos lo conocemos ya de memoria, ¿verdad? Pero vamos a aplicarle el método inductivo para poder saber de qué se trata este pasaje. Observar, interpretar y luego aplicar. Y una de las ayudas, una de las herramientas para observar bien el pasaje es ver los verbos que están en estos dos versículos. ¿Quién me ayuda con eso, con los verbos? El primer verbo, les voy a ayudar primero, nada más. Dijo entonces Jesús, dijo es un verbo, decir. ¿Qué otro verbo ven por ahí? Creer. Permanecer. Ser. Muy bien, Anita. Conoceréis. Y esa verdad te va a hacer libre. Amén. Otras de las herramientas que nos ayudan es si nos preguntas quién está hablando y a quién se lo está diciendo. A veces tenemos que irnos a los versículos antes del versículo 31 y luego un poquito a los versículos más después del versículo 32, ¿verdad? Entonces aquí vemos que quién es el que está hablando. Dice, dijo entonces Jesús, es el que está hablando. Entonces ya cuando dice, dijo Jesús, escúchalo atentamente. De cierto, o sea, es algo que Dios va a hablar, ¿verdad? Entonces dijo Jesús, ¿a quién le está hablando Jesús? A los judíos que habían creído en él. Si vemos unos versículos antes, vienen los fariseos y le preguntan a Jesús, a ver, ¿tú qué testimonio das de que tú eres lo que estás diciendo, el Mesías y esto? Y luego ellos pues, lo contradicen, Jesús les habla la palabra y luego les dice Jesús, ustedes hablan mentira como su padre es el padre de mentira, que ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Y entonces a los fariseos les dijo un tremendo regaño, pero los judíos que habían creído en él, por las palabras que estaba dando, es a los que les dice, a los que dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. Aquí yo observo
¿Quién habla? ¿Quién lo dice? Jesús a los judíos que habían creído, no a los fariseos. Los fariseos les dicen en Juan 8:44, más después, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es es mentiroso y padre de mentira. Entonces en el versículo 44 tenemos Jesús hablándole a los fariseos, poniéndolos en su lugar, pero en el versículo 31 y 32 viene una enseñanza muy bonita. ¿Qué más observo yo? Que es un proceso. Juan 8, 31 y 32. Pero el primer proceso es creer. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, a estos. El diablo, ¿sabes que también es creyente? ¿Qué dice la Biblia del diablo? El diablo cree y tiembla. Entonces, cuando nosotros nada más creemos, pues no marcamos mucha diferencia. Tenemos que seguir avanzando. Y el segundo paso es permanecer. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros ¿qué? Permaneces en mi palabra. Permanecer es un verbo que habla de que, como dice Colosenses, así como habéis recibido al Señor, así andad en él. Y andad en él es permanecer en él, no nada más un domingo a las 6 de la tarde, no nada más cuando abro la Biblia. Permanecer en él habla de 24 horas. Dormido, despierto, tú estás permaneciendo en su palabra. Eso es lo que yo observo también, permanecer. Y de esa manera, si tú crees en él, si tú permaneces en su palabra, entonces tú vas a poder llevar fruto. Vas a llevar fruto. ¿Cuál es el fruto del cristiano? El fruto del cristiano es el fruto del Espíritu, hermano. Amén. El amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza, cordura, mansedumbre. ¿Estamos dando esos frutos como cristianos? Si estás permaneciendo en la palabra, debemos de estar dando todos esos frutos. Y ese fruto debe permanecer. No debe de ser nomás una vez, como decía mi hermano José Luis: ay, hermano, pues te ofendí, perdóname, y ya no le vuelvo a hablar. No, es permanecer, es siempre estar dando ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y dominio propio, ¿verdad? Y luego viene yo observo también ahora en el versículo 32 de Juan 8:32, de una premisa y una promesa, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuándo vamos a conocer la verdad? Hay que hacerse preguntas siempre en los pasajes. Cuando tú crees en él, cuando tú permaneces en Cristo, en su palabra, entonces vas a conocer realmente lo que es la verdad. No dice: y conoceréis una verdad. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad. No dice una verdad, la verdad, la única y la vida. Entonces dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué interpreto yo en este pasaje? Bueno, no es, como ya dije, no es suficiente ser creyente o simpatizante, como Nicodemo. Cuando vino a él de noche, ¿se acuerdan? En Juan 3, dice: vino un hombre importante de los judíos, el cual se llamaba Nicodemo, y vino a él de noche. ¿Por qué vino de noche? Bueno, tal vez no tenía tiempo, estaba muy ocupado, tal vez se quería ocupar de los fariseos que no le dijeran nada. Por cierto, la historia de Nicodemo es muy bonita, vienen 3 pasajes, en Juan 3, en Juan 7 y en Juan 19, pero después lo vamos a ver, cómo él llegó de simpatizante, de ser un simple creyente, llegó a tener a Cristo en sus brazos. Y ya no le importaba, porque junto con José de Arimatea pidieron el cuerpo de Jesús. Ya no le importaba quién lo viera y lo enterrara. Entonces Nicodemo pasó de ser eso. Entonces es necesario, no es suficiente ser creyente o simpatizante, que nada más oramos de vez en cuando, leemos la Biblia de vez en cuando y compartimos con otros de vez en cuando. A mí me gusta mucho el testimonio de José Luis, que él va a los tacos y le comparte el taquero. Él va al Oxxo y al del Oxxo le comparte. Y si por ahí va a comprar cerveza a alguien, pues también de la cerveza. Al que puso la semilla se convirtió a Cristo. Al que tiene un trabajador en su casa, ya le compartió, ya recibió a Cristo. Y la esposa también. Y la esposa también, ¿verdad? Pablo le compartió. Sí, entonces eso es ser un discípulo de Cristo. Creer, permanecer y dar fruto. Alguien que es cristiano no puede quedarse con los brazos cruzados. Tenemos que dar fruto que permanezca, ¿verdad? Hablar la palabra. Entonces es necesario llegar a ser discípulo.
Eso es lo que yo ya entré en la interpretación, no les dije, pero esa es la interpretación, es que debemos de llegar a ser discípulos. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo el cómo hacerlo. ¿Crees en Él? Sí, creemos en Él. ¿Permaneces en Él? Bueno, sí, a veces no. Entonces, de esa manera, si permanecemos, somos sus discípulos. Y debemos de siempre permanecer en Él. Para conocerla, por ahí conocemos la verdad y esa verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Ahorita vamos a ver de qué nos hace. Nos va como en ferias y sí. Entonces, ¿cómo permanecemos? En obediencia a su palabra. Hay muchos que dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces le decimos, Señor, te amo, no es todo lo que puedo decir y te amo, pero ¿qué dice la palabra? Si me amas, guarda mi palabra, permanece en mi palabra, ¿verdad? Entonces permanecer es obedecer a la palabra, no solamente ser oidores olvidadizos, porque a veces se nos olvida lo que la hermana Hilda dijo, lo que el hermano José Luis dijo, lo que dijo Lupita la semana pasada, ¿verdad? Se nos olvida. Entonces Dios quiere no solamente que seamos oidores. Había dos ladrones, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, había dos ladrones. Uno, primero los dos le estaban maldiciendo, pero después uno se vuelve a Él, ¿verdad? Empieza a oír la palabra y el otro no. Entonces, el otro le entraba por un oído, como decían las abuelitas, y le salía por el oído. Pero uno de ellos dijo, ni aún tú temes estando en esta condición. Nosotros hicimos males y estamos recibiendo lo que hicimos mal. Pero él ningún mal hizo. Y ahí es cuando él se convierte y le dice, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? Entonces, es necesario no solamente ser oidores, sí está bien, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. A veces nos juntamos y decimos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No, viene separado ese pasaje de Romanos 10. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿cómo se abre tu oído para oír? Los dos ladrones estaban oyendo la palabra. ¿Por qué uno no tuvo fe y el otro sí? Porque a uno le fue dado el oír, le fue abierto el oído, y es como pudo venir la fe. ¿Verdad? Ajá. Y así como Jesús ahorita que veíamos el pasaje, les hablaba a los fariseos, y ellos no oían, estaban oyendo directamente las palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo, pero ciertos judíos sí creyeron, ¿verdad? Entonces es no solamente los oidores, sino los hacedores de la palabra son los que debemos guardando su palabra y obedeciéndola. Y luego viene la tercera parte del método inductivo, que es la aplicación. Si no conocemos la Escritura, no podemos creer, como dice Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, si no conocemos la Escritura y no la experimentamos en nuestra vida, eso es diariamente, tenemos que poner por obra la Escritura. A veces me pasa que estoy haciendo algo, por ejemplo, estaba saliendo de un lugar de estacionamiento, eso me pasó esta semana, y acá estaban dos carros y había un huequito ahí, y dije, bueno, ahorita que cambie el semáforo, inclino el volante para salir, porque aquí había un carro delante de mí parado, yo estaba estacionado, atrás había otro, y entonces era nomás de voltear el volante y ya encarrilarme para cuando cambiara el semáforo. Y estaba un carro acá atrás, muy bien podía yo caber, pero nomás donde hice la vuelta al volante, yo creo que vio que la llanta se volteó y le dan, yo primero. Y le dije, mira reprende hijo, incircunciso, Señor. Y Dios me habla, es que él no está crecido, es inmaduro, es niño espiritual todavía. Entonces con esas personas tenemos que tener paciencia. Y dije, Dios lo bendiga, me esperé a que pasaran todos, cambió el semáforo, me esperé, ya me acomodé y todo. Pero otras veces, a veces te desespera, no me dejó pasar, ahorita lo voy a rebasar y va a ver. Y yo corro más rápido que él y no sé qué. Pero es que él no está crecido y por eso a veces nos desesperamos con otras personas porque no tienen la madurez que tú tienes. Entonces, yo quiero animarte a que tengas esa madurez de decir, ok, Señor, esta persona está menos crecida que yo, le voy a tener paciencia. A mi hermanita, a mi hermanito, a mi papá, a mi mamá, a mi sobrino, a mi vecino, ¿verdad? Que a veces hay vecinos que parece que son de Samaria, que son los más difíciles de soportar para con los judíos, ¿no? Entonces, debemos de conocer la Escritura, debemos de experimentarla. Cuando dice, y conoceréis la verdad,
Esa palabra, conocerla, conoceréis la verdad, se refiere a una palabra que incluye la experiencia. No nada más conocer el versículo, sino es vivir en experiencia. Por ejemplo, si tú te sabes Gálatas 2:20. Un acordeón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Perfecto. Ya me lo sé aquí, pero hay que bajarlo el corazón. Cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, es yo considerarme muerto a las provocaciones. Si alguien me recuerda el 10 de mayo con el claxon, yo estoy muerto a las provocaciones. Si alguien me busca pleito, yo estoy muerto a las provocaciones. Si alguien se enoja conmigo, me grita, yo estoy muerto a las provocaciones. Eso es. Por eso yo no entendía Romanos 8 cuando dice, por causa de él somos considerados muertos todo el tiempo. Considerados muertos al pecado. Al matadero. Cuando está hablando muy bonito y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, ni la vida, ni la muerte, ni lo visible, ni lo invisible, nada nos puede separar. Ay, qué padre, qué bonito. Y luego mete el versículo, por causa de él somos considerados como ovejas de matadero todo el tiempo. Como que este versículo no va, me gusta que diga todo lo demás, que nada nos puede separar del amor de Cristo, pero eso significa ese versículo. Considérate muerto, muerta a las provocaciones. Pero cuando vayas manejando y se mete un loco, considérate muerta a las provocaciones, frénate a orillas, a la carne, pero vivos para Dios, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de conocer la palabra. La conoces por experiencia propia. Y ahí es cuando digo, ay Señor, me bajé de la cruz. Con ese que no me quiso dar chance en el semáforo. Porque es lo que hacemos. Si dices, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y te están provocando, pues ahorita me bajo de la cruz para poner en su lugar a esta persona. Pues no, considérate muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, 7 días, 24 horas, 365 días. No hay vacaciones para eso. Amén. Entonces, esa es la aplicación de conocer la verdad por experiencia. No nada más conocerla en la palabra, sino también experimentarla, ¿verdad? Como dice en Romanos 1 también dice, es por fe y para fe. En Juan 1:16, vamos a esperar a que mi hermano Carlos lo busque. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 16, habla de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. A veces queremos poner gracia sobre la ley, sobre un fundamento de la ley, de cumplir ciertos requisitos, ciertos mandamientos, cuando todo eso es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo que produce esa sombra en el Antiguo Testamento, de todas esas cosas, es de Cristo, el cuerpo. Entonces tomamos gracia sobre gracia. Y, perdón que cambie tan rápido, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando con la aplicación, estamos todavía con la aplicación de lo que es conocer la verdad para que te haga libres de todo eso, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Primero tiene que venir una revelación de Dios. Después de la revelación viene fe para creer esa revelación que Dios te da. Después viene la conciencia y en todos lados lo vas a ver. Esa aplicación que Dios, esa enseñanza que Dios te da, como yo lo vi al ir manejando, como yo lo veo con otras personas, y te das cuenta que todo te habla de Dios. Todo a tu alrededor, nada más pon atención. Y vas a ver como todo, una planta, un pajarito, todo te habla de Dios. ¿Verdad? Esa es la conciencia. Después de la revelación y la fe, viene la conciencia de que todo lo que nos rodea, vemos, oímos, todo palpamos, porque como dice en Hechos, porque en Él vivimos, somos, andamos, y ciertamente no está lejos de nosotros, porque lo podemos, aunque sea palpar, en las circunstancias, en lo que te pasa. Es que se me pasó esto, es que no pagué aquello, es que en todo eso podemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Es por fe y para fe. Ahora, ¿por qué dice por fe y para fe ahí en Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿La fe qué es? ¿Un don o un plus? Es un don. ¿Es un don? ¿Dónde dice que es un don?
Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Eso es la revelación. Dios te da el don de la revelación de la fe. Pero también es un fruto. Exacto. Gálatas 5:24, creo. El fruto del 5:22. Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Serenidad, fe, mansedumbre. Fe. La fe también es un fruto. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese pasaje? El ¿El 5:22, no? Sí, Gálatas 5:22. Aquí mi apuntadora me dice, muy bien, gracias. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Gracia sobre gracia. Por fe con un don se nos da la fe, el creer, pero luego te la da la fe para que tú la apliques en esas circunstancias difíciles, en esas circunstancias donde las cosas no salen como esperamos, en esas circunstancias donde nos desesperamos porque no salen las cosas como nosotros esperamos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí casi siempre me pasa que me sale la piedra en los frijoles, el huesito en la carne, o las puertas que se abren automáticamente, me paro y choco y no se abre. Y volteo y ya se abre automáticamente. El boleto de Liverpool me pasa muy seguido. Aquí está, ya lo pagué, y luego lo pongo y no fue. Y háblale al guardia. Pero ahí es donde debo de aplicar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí es donde conozco la verdad del Evangelio, y esa verdad me hace libre de ¿qué? De enojo, de furia, me hace libre de corajes, de no pecar, ¿verdad? De entender que nuestra lucha, cuando la vecina te echa la basurita ahí a tu lugar y ya estaba arriba, te dejó basura. Bueno, Le coge la basura y le doy un regalo. Y te deja ahí un regalo. Entonces, también eso, yo estoy muerto a la provocación, ¿verdad? Entonces, cuando ya entendemos cuando ya conocemos la verdad por experiencia propia, porque lo vives y lo puedes aplicar y sales adelante en la prueba, entonces esa verdad te hace libre. Te hace libre. ¿Cómo practicamos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Con los hermanos, dice la hermana Hilda. Con los difíciles de soportar. Con todos los hombres. Digo, porque de todas partes porque hay unos menos crecidos Sí, que otros espiritualmente. Entonces tenemos que experimentar, conocer por experiencia, aplicar el amor, aplicar el gozo. Si estamos tristes, bueno, es que no me pagaron, es que no fueron pacientes, pacientes no de impaciencia, pacientes mis clientes, ¿verdad? Y no entró dinero este día, de todos modos, pero como dice Habacuc, con todo yo me gozaré, aunque no haya vacas en los corrales ni olivos en la vid, yo de todos modos me gozaré. Es la voluntad de Dios que tengamos pruebas todos los días. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Tome su cruz cada día. Cada día, exactamente. Cada día va a ser algo diferente, cada día va a ser algo más pesado. Cada día trae su propio afán. Cada día tiene su propio afán, exactamente. Entonces, ¿cómo practicamos todo eso? Ese fruto del Espíritu, porque el Señor dice, dijo Jesús a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en la palabra de Dios, si día con día, de minuto tras minuto, hora tras hora, tú estás permaneciendo fiel en la palabra y tienes la oportunidad de reflejar el amor, el gozo, la fe, la paciencia, el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, entonces tú vas a permanecer y vas a ser discípulo de Cristo. No nada más un creyente, sino ahora un discípulo. Ahí somos luz y somos sal. Es lo que Él nos pide, ser luz y sal en este mundo. Ahí somos luz y somos La sal para que no se eche a perder el mundo, Dios nos puso en esta situación en la tierra, ¿verdad? Y tercer, ¿cómo lo practicamos? Edificando nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, hijos, nietos, sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa es una manera de permanecer en Él, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice Mateo 7, 20 y tantitos, después del 21. Edificó su casa sobre la arena, creo que es el 24. Y vienen lluvias, vienen tormentas. Sobre las dos casas, la que estaba edificada sobre la roca, vino lluvia, tormenta, pruebas, situaciones difíciles. Y sobre la que estaba edificada sobre la arena, vinieron lluvias, tormentas, situaciones difíciles. Pero esta casa no cayó,
porque había permanecido, porque había conocido la verdad por experiencia propia, ¿verdad? Y no cayó esa casa. Entonces, otra de las cosas que podemos aplicar de este pasaje de permanecer y conocer la verdad es edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nietos sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pero, ok, ya edificamos nuestra vida sobre la roca, es Cristo. Dice, mira lo que dice 1 Corintios 3, 10 y 11. Vamos a esperar a que mi hermano Carlitos lo tenga. Dice, conforme, 1 Corintios 3, 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice, yo como perito arquitecto. A ver, vamos a esperar que acaben de cantar las luces. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno nos corresponde ver cómo sobreedificamos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El Señor nos invita como esas 10 vírgenes prudentes, como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, nos invita a poner sobre la roca principios básicos, principios bíblicos como amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Nos invita a poner esos principios en la roca, como busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás, tus necesidades. Mateo 6:33 viene por añadidura. 6:33 Mateo. Sí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es otro principio que debemos de fundar y permanecer siempre en la roca. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia y Él enderezará tus veredas. Sí. Muy más rápido. Estas palabras las repetirás a tus hijos, a tus nietos, en el camino, en el carro, en la tienda, en la soriana, las vas a repetir, porque hace falta, porque se nos olvida, ¿verdad? Otro principio que edificamos sobre la roca para permanecer y conocer por experiencia es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Salmo 119, 105. Instruye al niño cuando es pequeño y cuando fuere grande no se apartará. Pero ¿qué es edificar sobre la arena? Edificar sobre la arena es edificar sobre las riquezas. No, pues yo tengo dinero, tengo una cuenta de banco, tengo esto, y crees que, como le dice el rico, que puso muchas cosas en su almacén, y luego que le dicen, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Y quién va a disfrutar eso? Eso es edificar sobre la arena, edificar sobre bienes materiales, confiar en trueques con Dios, pues yo te doy si tú me das. Yo necesito esto, Señor, así que te doy esto. Siempre la cosecha. Sí. Edificar sobre el yo, no es que yo puedo, mi prudencia, con mi experiencia, yo puedo, ¿verdad? Eso es edificar sobre la arena. Ajá. Vienen lluvias, vienen problemas, las dos casas se tambalean, una se cae, a lo mejor a esta nomás se le rompió un vidrio, pero no cayó, ¿verdad? Entonces nuestra vida debe de permanecer en mi palabra y serás verdaderamente mi discípulo, ¿verdad? Y ya dije los del fruto, mansedumbre, templanza. Ya más falta el Salmo 119, verso por verso, y ya acabo. Entonces, para ser libres hay que conocer la verdad por experiencia práctica. ¿Sí? Voy a repetirlo. Para ser libres hay que conocer la verdad por experiencia práctica. No nada más teórica, tiene que ser práctica. Y a veces Dios nos pone las personas precisas para practicar todos esos frutos del Espíritu, como personas en nuestro diario vivir. Así como la verdad nos hace libres de ¿qué? De odio. De conoceréis la verdad por experiencia propia, por experiencia de permanecer en la palabra, nos hace libres de odio. La verdad nos hará libres de tristeza, de enemistades, de ira, desesperación, malignidades, egoísmo, incredulidad, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Amén. Dice la palabra de Dios que Él condenará toda lengua que se levante contra el conocimiento de Cristo. Tenemos que entender eso, que cuando alguien te ofende, no te está ofendiendo a ti, te está ofendiendo al de arriba. Y nuestra lucha no es contra la persona que me ofende. Así es. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, rápidamente, 4 marcas de un discípulo, si quieres anótalas. Primera, ya dijimos, Juan 8:31.
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Marca número 2 de un discípulo, Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tuvieron amor unos Para con nosotros. con otros. ¿Es primera de Juan? No, el Evangelio de Juan. Ok, Juan. 8:31 y luego 13:35. Entonces, una de las maneras de ser discípulo de Cristo es teniendo amor unos con otros. ¿Cómo demuestro que yo amo a Dios a quien no veo? Teniendo amor hacia mi hermano, Amén. viendo la necesidad que hay en mi hermano también. Esa fue la segunda marca, el amor unos con otros. Tercera marca, Juan 15:8. Y dice, habla del fruto y que el fruto permanezca no una vez y te olvides, ¿verdad? Dice el versículo, en eso glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, seas así mis discípulos. Esa es la tercera marca, llevar fruto y que tu fruto permanezca. Juan 5:38. Por eso, porque es ¿cómo podemos llevar fruto? Como dice ahí mismo en Juan, pero ahora 15:5, 3 versículos antes, Carlos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que conoce la verdad por experiencia propia, dice, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. La manera de cumplir el requisito de ser discípulo es permaneciendo en la vid verdadera. Juan 5:15 también. Y luego cuarta marca de un discípulo, Lucas 14:27. Mientras lo buscan, lo que ya había dicho, 14. Lucas 14:27. Mientras lo buscan, Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Y dijimos que andar es diario vivir. Andar no es nada más una actividad, sino es diario vivir. Ese es Colosenses 2:6. Como tú lo recibiste por fe, también tienes que andar por fe. ¿Y qué dijimos? Para fe, como un fruto, ¿verdad? Demostrando tu paciencia, demostrando tu dominio propio, demostrando el respeto, demostrando el amor, demostrando el gozo, aún en medio de las circunstancias difíciles. Sí, obviamente por el Espíritu, porque somos los pámpanos unidos a la vid verdadera. Lucas 14:27 dice, el que no lleva su cruz, ya dijimos que es llevar la cruz, no es como decían los abuelitos de antes, me tocó carreta y que arrastrar. Ay, me tocó esta cruz tan pesada. No, llevar tu cruz es que tú estás muerto a las provocaciones. Igual que Cristo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces ahí están las 4 marcas: permanecer, tener amor, llevar fruto adherido a la vid y considerarme muerto a los delitos y pecados. Y termino con ese versículo de Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Para vivir en Jesús.